El vestido fue elegido para el anuncio del compromiso. Costoso, elegante, tan perfecto como el romance que la prensa elogiaba. Pero cuando Aaron Blake, el secretario y padre soltero, pasó accidentalmente junto a la puerta entreabierta, escuchó una frase que lo dejó helado. Ese vestido no saldrá de esta casa, y tú tampoco, sin bromas, sin afecto. En ese momento, Aaron comprendió que detrás de la relación de ensueño había una jaula invisible. Pero tenía derecho a hablar o debía callar para preservarlo todo. Aaron Blake había trabajado para Isabella Monroe durante 3 años, y en ese tiempo había aprendido a leer los cambios más pequeños en su expresión. Una tensión en la comisura de sus labios significaba que la reunión de la junta había ido mal. Un cierto brillo en sus ojos significaba que había cerrado un trato que nadie creía posible. Sabía cuándo traer café y cuándo guardar silencio, cuándo preparar los temas de conversación y cuándo dejarla pensar a solas. Era un ritmo profesional que habían construido cuidadosamente, ladrillo a ladrillo, reunión tras reunión. Ella le confiaba su agenda, su correspondencia, su reputación. Él respetaba sus límites, nunca hacía preguntas personales, nunca se quedaba merodeando en las puertas. Trabajaban bien juntos porque ambos entendían lo que era la relación y lo que no era. Esta noche era diferente. Esta noche, la formalidad de la oficina se había disuelto en algo más cálido, más íntimo. Isabella había invitado a un pequeño grupo a su casa para anunciar su compromiso con Julian Cross. La lista de invitados era exclusiva, en su mayoría amigos cercanos y algunos miembros de la junta que se habían convertido en algo parecido a una familia a lo largo de los años. Aaron había sido invitado no como personal, sino como alguien a quien Isabella consideraba parte de su círculo íntimo, aunque sospechaba que ella todavía lo necesitaba allí por si algo requería atención. Había llegado temprano para ayudar con los preparativos, no porque ella se lo hubiera pedido, sino porque así era él. Su hija Emma pasaba el fin de semana con su abuela, así que tenía la noche libre. Isabella abrió la puerta ella misma, descalza y sonriente, con el cabello aún húmedo de la ducha. Se veía más joven sin la armadura de su vestuario corporativo, casi desprotegida. «No tenías que venir temprano», dijo, apartándose para dejarlo entrar. Aaron levantó una bolsa de la panadería que a ella le gustaba. «Lo sé, pero lo hice de todos modos». Ella se rió, una risa real, no el sonido pulido que usaba en las reuniones. Se movieron por la casa juntos, arreglando flores, ajustando luces, colocando copas. El espacio era hermoso de una manera discreta. Todo líneas limpias y materiales naturales. Se sentía como ella, controlada pero no fría, elegante pero no ostentosa. Julian llegó 1 hora antes que los invitados. Entrando como si fuera el dueño del lugar, era el tipo de hombre que parecía costoso incluso con ropa informal. Solo su reloj valía más que el auto de Aaron. Besó a Isabella en la mejilla, un gesto que parecía más teatral que afectuoso. Y luego asintió hacia Aaron con el vago reconocimiento de alguien que saluda al servicio contratado. Aaron había conocido a Julian un puñado de veces, siempre brevemente, siempre de paso. El hombre era lo suficientemente educado, pero había algo en la forma en que miraba a Isabella que Aaron no podía nombrar del todo. No calidez exactamente, ni siquiera posesión, aunque eso estaba más cerca. Era más como si Julian la viera como una adquisición particularmente valiosa, algo raro que reflejaba bien su gusto. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7. Las risas llenaron las habitaciones, las voces se superponían mientras la gente se abrazaba, felicitaba y admiraba el anillo en el dedo de Isabella. Ella se movía entre la multitud con gracia ensayada, aceptando los buenos deseos y desviando las preguntas sobre la fecha de la boda, con una sonrisa que nunca vacilaba. Julian se mantenía cerca, con la mano apoyada en la parte baja de su espalda, guiándola de grupo en grupo como un pastor con un cordero premiado. Aaron se quedó atrás, rellenando bebidas y retirando platos, cayendo en el ritmo familiar de ser útil sin ser intrusivo. Observó a Isabella aceptar brindis tras brindis, con su sonrisa brillante y fija. Parecía feliz.
todos dirían que parecía feliz. Pero Aaron había pasado 3 años aprendiendo sus expresiones, y podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos se dirigían hacia Julian antes de responder a ciertas preguntas. Alrededor de las 9, Isabela se excusó para cambiarse. Había estado usando un vestido sencillo, color crema y hasta la rodilla, apropiado para la ocasión, pero no particularmente memorable. Julian había mencionado antes, lo suficientemente alto para que otros lo escucharan, que ella usaría algo más adecuado para las fotografías más tarde en la noche. Varios invitados bromearon sobre un cambio de vestuario, e Isabela sonrió, y dijo que quería verse perfecta para el anuncio que publicarían en línea. Aaron estaba en la cocina cuando escuchó voces alzadas provenientes del pasillo de arriba. No gritos, sino el tipo de conversación tensa que atraviesa las paredes cuando la gente olvida bajar el volumen. Miró hacia las escaleras, debatiendo si ignorarlo o comprobar si todo estaba bien. La distancia profesional decía que se quedara quieto. El instinto decía que algo andaba mal. Subió silenciosamente las escaleras, llevando una bandeja de vasos vacíos como excusa si alguien lo interrogaba. La puerta del dormitorio principal estaba lo suficientemente abierta para dejar escapar el sonido, pero no lo suficiente para ver el interior. Podía escuchar la voz de Julian claramente ahora, fría y controlada de una manera que hizo que a Aaron se le contrajera el estómago. Ese vestido no saldrá de esta casa, y tú tampoco. Aaron dejó de caminar. La bandeja se sintió repentinamente pesada en sus manos. La voz de Isabela vino después, más tranquila, incierta. ¿De qué estás hablando? Todos están esperando. El tono de Julian no cambió. No se suavizó. El escote es demasiado bajo. Pareces desesperada. Ve a ponerte el azul marino que elegí. Julian, este es el vestido que acordamos. Te lo mostré la semana pasada. Cambié de opinión. Las palabras cayeron como piedras. No vas a bajar luciendo así, no en mi casa. Aaron sintió que su pecho se oprimía. Mi casa. No nuestra casa. Ni siquiera esta casa. Mi casa. Hubo un largo silencio, del tipo que se estira y distorsiona hasta convertirse en algo físico, algo asfixiante. Entonces, Isabela habló de nuevo, con voz más pequeña ahora, casi disculpándose. Está bien, me cambiaré. Aaron se movió antes de pensarlo mejor. Pasando rápidamente por la puerta y bajando por el pasillo hacia el baño de invitados, dejó la bandeja en una mesa auxiliar, con las manos temblando ligeramente. Se quedó allí de pie durante un largo momento, mirando a la nada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No eran las palabras en sí, aunque eran bastante malas. Era el tono, la certeza absoluta, la expectativa de obediencia. Y peor, mucho peor, era el hecho de que Isabela había obedecido sin discutir, su resistencia disolviéndose en segundos. Pensó en Emma, en las conversaciones que tenían sobre los límites y el respeto. Pensó en su exesposa, en las formas en que el control se infiltra tan lentamente que no te das cuenta hasta que estás rodeado por él. Pensó en todos los pequeños momentos durante el último año en los que había notado la mano de Julian en el codo de Isabela, alejándola de conversaciones, tomando decisiones sobre dónde comerían, a qué eventos asistirían, con quién pasaría el tiempo. Se había dicho a sí mismo que no era asunto suyo, que Isabela era una mujer adulta que podía tomar sus propias decisiones, que él era su empleado, no su amigo, y ciertamente no su protector. Pero de pie en ese pasillo, con el eco de las palabras de Julian aún resonando en sus oídos, Aaron se dio cuenta de que se había estado mintiendo a sí mismo. Cuando Isabela volvió a bajar 15 minutos después, llevaba un vestido diferente. Azul marino, cuello alto, mangas largas. Era hermoso a su manera, pero no era el vestido que ella había elegido. No era el vestido que había hecho que sus ojos se iluminaran cuando se lo probó. Era el vestido que la hacía lucir correcta, contenida, apropiada. Julian sonrió y le besó la sien, deslizando su mano alrededor de su cintura. Mucho mejor. Te ves como la mujer con la que me voy a casar.
Varios invitados elogiaron el nuevo vestido. Isabela les agradeció, con voz firme y sonrisa en su lugar. Pero cuando miró hacia Aaron solo por un segundo, él vio algo en sus ojos que hizo que se le cerrara la garganta, no una súplica de ayuda, ni siquiera un reconocimiento de lo que había sucedido. Era peor que eso, era resignación. El resto de la noche pasó en un borrón de champán, risas y fotografías cuidadosamente posadas. Julian hizo un brindis sobre haber encontrado a su pareja perfecta, sobre cómo Isabela lo desafiaba e inspiraba, y le hacía querer ser mejor. La gente aplaudió. Alguien se secó lágrimas de felicidad. Isabela estaba junto a él, radiante e inmóvil, su mano en la suya, su sonrisa sin vacilar nunca. Aaron se quedó hasta que el último invitado se fue, ayudando a retirar vasos y apilar platos en el lavavajillas. Julian había subido, alegando una reunión temprano en la mañana. Isabela acompañó a Aaron a la puerta, sus tacones repiqueteando contra el piso de madera. «Gracias por venir», dijo ella, y sonó como algo que había dicho 100 veces esa noche. «Y por ayudar. No tenías que hacerlo». Aaron la miró, realmente la miró, y vio el agotamiento bajo el maquillaje, la cuidadosa máscara comenzando a agrietarse. Ahora que la actuación había terminado, quería decir algo. Quería preguntar si estaba bien, si necesitaba algo, si entendía lo que él había oído. Pero las palabras se atascaron en su garganta, enredadas con el miedo y la duda, y la distancia profesional que había mantenido durante 3 años. «Felicidades», dijo finalmente, y se odió por ello. Isabela sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Gracias, Aaron. Te veo el lunes». Caminó hacia su auto y se sentó en el asiento del conductor durante mucho tiempo, mirando su casa a través del parabrisas. Las luces brillaban en las ventanas de arriba, cálidas y acogedoras desde el exterior. Pensó en el vestido que no salía de la casa. Pensó en Isabela, quien tampoco salía. Pensó en todas las formas en que la gente construye jaulas para el otro, ladrillo a ladrillo, cumplido a cumplido, hasta que los muros son demasiado altos para ver por encima de ellos. Aaron encendió el motor y condujo a casa. Pero el peso de lo que había oído lo siguió como una sombra. Cuando se acostó en la cama esa noche, mirando el techo, no podía dejar de pensar en la elección que tenía por delante. Podía permanecer en silencio, preservar los límites profesionales, proteger su trabajo y la estabilidad de su hija, o podía hablar, arriesgarlo todo, y posiblemente salvar a alguien que tal vez no quisiera ser salvada. La pregunta lo mantuvo despierto hasta el amanecer. E incluso entonces, no tenía respuesta. La mañana del lunes llegó con el tipo de brillo artificial que viene después de un fin de semana de insomnio. Aaron dejó a Emma en la escuela, besó su frente y condujo a la oficina con su mente aún enredada en lo que había escuchado por casualidad. La ciudad se movía a su alrededor en su ritmo habitual, tráfico y cafeterías, y gente apresurándose hacia sus obligaciones del lunes. Pero él se sentía desconectado de todo eso, como si estuviera mirando a través de un cristal. El edificio de oficinas de Isabela se alzaba 30 pisos sobre el distrito financiero, todo acero y vidrio reflejando el sol de la mañana. Aaron había atravesado estas puertas 1000 veces, pero hoy sus pasos se sentían más pesados, cargados con el conocimiento que llevaba. Subió en el ascensor al piso 28, asintió a la recepcionista y se acomodó en su escritorio fuera de la oficina de Isabela. Ella llegó a las 8:30, exactamente a tiempo, usando un traje color carbón y tacones que repiqueteaban contra el piso de mármol. Su cabello estaba recogido en un moño pulcro, su maquillaje impecable, su expresión compuesta. Se veía como siempre, controlada y capaz, la viva imagen de la directora ejecutiva que había construido su compañía de la nada en algo que la industria respetaba. «Buenos días, Aaron», dijo ella, su voz agradable y distante. Él se puso de pie, extendiéndole su café como lo hacía cada lunes. «Buenos días». Su cita de las 9:00 llamó para confirmar, y los informes trimestrales están en su escritorio. Isabela tomó el café,
sus dedos rozando los de él por solo un segundo. Gracias. ¿Podrías pasar mi almuerzo a la 1? Julian quiere reunirse al mediodía. Aaron asintió y tomó nota, viéndola desaparecer en su oficina y cerrar la puerta. La mañana se desarrolló en su patrón habitual, llamadas telefónicas y correos electrónicos, y el zumbido constante de una compañía en movimiento. Pero Aaron se encontró observándola a través de las paredes de cristal de su oficina, notando cosas que se había entrenado para no ver. Ella revisaba su teléfono constantemente, más de lo habitual. 2 veces la vio escribir un mensaje y luego borrarlo sin enviar. Cuando Julian llamó a las 10:15, su postura cambió, sus hombros contrayéndose ligeramente mientras contestaba. La conversación duró 6 minutos. Cuando colgó, se quedó muy quieta durante un largo momento antes de volver a su trabajo. La semana continuó así, cada día mezclándose con el siguiente. El anuncio del compromiso se publicó en las redes sociales el martes por la mañana. Una fotografía cuidadosamente seleccionada de Isabella y Julian, luciendo elegantes y felices. La sección de comentarios se llenó de felicitaciones y emojis de corazones. Una revista de negocios publicó un artículo llamándolos la pareja poderosa del año. La bandeja de entrada de Isabella se inundó con buenos deseos de colegas y clientes, y gente con la que no había hablado en años. Aaron la vio responder a cada mensaje con gracia y calidez, agradeciendo a la gente por su amabilidad, desviando preguntas sobre los planes de boda con encanto practicado. Para el mundo, ella resplandecía. Para Aaron, quien había aprendido a leer las pequeñas señales, ella parecía agotada. El jueves por la tarde, Isabella le pidió que se quedara tarde para ayudar a preparar materiales para una presentación de la junta. La mayoría del personal se había ido a las 6:00. La oficina sumiéndose en la quietud que llega cuando la jornada laboral termina, y solo quedan los dedicados o los desesperados. Trabajaron lado a lado en la mesa de conferencias, revisando diapositivas y ajustando el lenguaje, cayendo en el ritmo cómodo que habían construido durante 3 años. Alrededor de las 7:30, Isabella se recostó en su silla y se frotó las sienes. Creo que es suficiente por esta noche. Gracias por quedarte. Aaron cerró su computadora portátil, pero no se levantó. La oficina se sentía diferente bajo la luz de la tarde. Más suave de alguna manera, menos formal. Pensó en la pregunta que lo había mantenido despierto durante 4 noches, la elección que aún no había hecho. Pensó en Emma, en el ejemplo que estaba dando al permanecer en silencio. Pensó en Isabella atrapada en una jaula que tal vez ni siquiera veía todavía. ¿Puedo preguntarte algo? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Isabella lo miró sorprendida pero no alarmada. Por supuesto. Aaron eligió sus palabras cuidadosamente, tanteando el terreno a través de un territorio en el que nunca había entrado antes. ¿Eres feliz? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, simple e imposible. La expresión de Isabella vaciló. Algo crudo cruzó su rostro antes de que la máscara se deslizara de nuevo a su lugar. Ella sonrió, pero parecía que le costaba algo. Esa es una pregunta interesante, dijo ella, su voz ligera pero tensa. ¿Por qué lo preguntas? Él podría retirarse ahora, hacer una broma, fingir que preguntaba sobre el estrés laboral o la logística de la planificación de la boda. Sería más seguro, más inteligente, más fácil. Pero pensó en el vestido que no salía de la casa, en la voz de Isabella volviéndose pequeña y llena de disculpa, en la certeza de Julian de que podía controlar lo que ella usaba y a dónde iba. Escuché algo en la fiesta, dijo Aaron en voz baja. No estaba escuchando a escondidas. Solo pasaba por ahí, y la puerta estaba abierta y escuché a Julian decirte que el vestido no salía de la casa y tú tampoco. Isabella se quedó muy quieta. El color desapareció de su rostro. Luego regresó en una ola de rojo que subió por su cuello y mejillas. Bajó la mirada a sus manos, al enorme diamante en su dedo que atrapaba las luces del techo y las esparcía sobre la mesa. Eso fue sacado de contexto, dijo ella, pero a su voz le faltaba convicción. Él estaba preocupado por cómo se verían las cosas.
El escote era más bajo de lo que recordaba, y estábamos a punto de tomar fotos para las redes sociales. Él estaba tratando de proteger mi reputación. Aaron sintió que algo se rompía en su pecho. Una mezcla dolorosa de frustración y tristeza. Isabela, él te dijo que tú no saldrías de la casa. No el vestido, tú. Él dijo que tú no saldrías. Ella se estremeció como si él la hubiera golpeado. Por un largo momento, no dijo nada. Solo se sentó allí mirando la mesa, sus manos apretadas tan fuertemente que sus nudillos se habían puesto blancos. Cuando finalmente habló, su voz estaba apenas por encima de un susurro. No lo entiendes. Julian tiene estándares muy altos. Él está tratando de ayudarme a ser la mejor versión de mí misma. A veces tomo decisiones que no nos favorecen, y él solo está tratando de guiarme. Las palabras sonaban ensayadas, como algo que se había dicho a sí misma tantas veces que casi lo creía. Aaron reconoció ese tono. Él mismo lo había usado hace años cuando su matrimonio se estaba desmoronando y todavía fingía que todo estaba bien. Quiero contarte algo, dijo Aaron, su voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. Sobre mi matrimonio, sobre por qué estoy criando a Emma solo. Isabela levantó la vista hacia él, con sorpresa y algo parecido al alivio cruzando su rostro. Rara vez hablaba de su vida personal. Había mantenido ese límite firmemente establecido desde el día en que fue contratado. Pero los límites estaban destinados a proteger a las personas. Y justo ahora, el silencio se sentía más peligroso que la honestidad. Su madre y yo nos casamos jóvenes, comenzó Aaron, con las palabras saliendo lentamente al principio, luego más rápido a medida que la historia cobraba impulso. Éramos felices, o eso creía yo, pero con el tiempo las cosas cambiaron. Pequeñas cosas al principio. Ella sugería qué debía ponerme para sus eventos de trabajo, corregía mi forma de hablar con sus colegas, hacía bromas sobre que mi trabajo no era tan importante como el suyo. Me decía a mí mismo que ella estaba tratando de ayudarme, que quería que nos viéramos bien juntos. Isabela estaba escuchando ahora, realmente escuchando. Su máscara profesional deslizándose para revelar algo crudo y vulnerable debajo. Aaron continuó, con voz tranquila pero firme. Luego nació Emma y todo empeoró. Mi esposa tenía ideas muy específicas sobre cómo debían hacerse las cosas. Y si no las hacía a su manera, estaba fallando. No solo como esposo, sino como padre. Me hacía sentir que no podía confiar en mi propio juicio sobre nada. Me quedé porque pensaba que el divorcio le dolería más a Emma que permanecer en un matrimonio infeliz. Pensé que estaba siendo desinteresado. Miró directamente a Isabela, necesitando que escuchara lo que venía a continuación. Pero estaba equivocado. Emma comenzó a tener pesadillas. Dejó de reír tanto. Se volvió ansiosa y retraída, como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo en su propia casa. Y me di cuenta de que al permanecer en silencio, al aceptar las cosas como eran, no la estaba protegiendo. Le estaba enseñando que así era el amor, que el control, la crítica y la corrección constante eran normales. Los ojos de Isabela brillaban con lágrimas no derramadas. Parpadeó rápidamente, luchando por mantener la compostura. Así que me fui, dijo Aaron simplemente. No porque fuera egoísta, sino porque tenía una responsabilidad con Emma, sí, pero también conmigo mismo. Porque un padre que se ha perdido a sí mismo no puede enseñar a su hija cómo defender quién es. Y lo curioso de irse fue que no fue el momento dramático que pensé que sería. Fue silencioso. Fui simplemente yo admitiendo finalmente la verdad y eligiendo de manera diferente. El silencio que siguió fue diferente al de antes, más cargado de significado. Isabela se secó los ojos con el dorso de la mano, un gesto tan desprotegido que la hacía parecer años más joven. Todos piensan que somos perfectos, dijo finalmente, su voz quebrándose en la última palabra. La prensa, la junta, nuestros amigos, ven a Julian y su éxito y su encanto, y me ven a mí, y piensan que tenemos sentido juntos, tal para cual como dice la gente. He trabajado tan duro para construir esta empresa para demostrar que merezco estar aquí.
y Julian encaja en esa narrativa tan perfectamente. Si lo cancelo ahora, la gente hará preguntas. Se preguntarán qué pasa conmigo. La junta podría perder la confianza. Los inversores podrían retirarse. Aaron se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Isabela, he trabajado para ti durante 3 años. Te he visto negociar acuerdos que todos decían que eran imposibles. Te he visto enfrentarte a miembros de la junta que te doblan la edad y que intentaron socavarte. Te he visto reconstruir departamentos enteros y convertir divisiones en dificultades en centros de ganancias. Eres una de las personas más fuertes que conozco. Pero la fortaleza no se trata de nunca cambiar de opinión. Se trata de tener el coraje de admitir cuando algo no está bien, incluso cuando sería más fácil seguir fingiendo. Ella sacudió la cabeza, una lágrima finalmente escapó y recorrió su mejilla. No entiendes lo lejos que ha llegado esto. El lugar está reservado, las invitaciones están diseñadas. La familia de Julian ya ha comenzado a planificar. Mi madre llama todos los días con actualizaciones. El equipo de relaciones públicas de la empresa ha comenzado a redactar anuncios. Todo está en marcha, y no sé cómo detenerlo sin destruir todo lo que he construido. Aaron sintió que se le rompía el corazón por ella. Esta mujer brillante que había conquistado salas de juntas y cuotas de mercado. Pero no podía ver la jaula que se cerraba a su alrededor. Quería sacudirla para hacerle ver lo que él veía tan claramente. Pero sabía por su propia experiencia que la comprensión no podía ser forzada. Tenía que venir desde adentro. ¿Puedo decirte lo que aprendí?, preguntó suavemente. La felicidad no necesita ser ruidosa, celebrada o validada por otras personas. Pero la infelicidad siempre comienza con el silencio, con los pequeños compromisos que nos decimos a nosotros mismos que no importan, con los momentos en que nos tragamos nuestra verdad, porque decirla se siente demasiado complicado o demasiado costoso. Y antes de darnos cuenta, nos hemos silenciado tan completamente que olvidamos que alguna vez tuvimos voz. Isabela estaba llorando abiertamente ahora, sus hombros temblando con la fuerza de las lágrimas. Se había estado conteniendo durante semanas, tal vez meses. Se cubrió la cara con las manos, y Aaron resistió el impulso de acercarse a ella. Este era su momento, su ajuste de cuentas. Todo lo que él podía hacer era ser testigo de ello. Cuando finalmente levantó la vista, su maquillaje estaba arruinado, sus ojos rojos e hinchados. No se parecía en nada a la pulida directora ejecutiva que había entrado en la oficina esa mañana. Parecía humana, asustada y desgarradoramente joven. «No soy feliz», susurró. Las palabras apenas audibles, pero cargando el peso de un terremoto. «No he sido feliz en mucho tiempo, pero no sé si soy lo suficientemente fuerte para hacer lo que tú hiciste. No sé si puedo alejarme de todo». Aaron no le dijo qué hacer. No ofreció soluciones, consejos ni lugares comunes vacíos sobre seguir a su corazón. En cambio, dijo lo único que importaba. Eres más fuerte de lo que crees, y decidas lo que decidas, es tu elección, no mía, no de Julian, no de la junta o de la prensa ni de nadie más. Tuya. Y esa elección, sea cual sea, será la correcta porque es tuya. Se sentaron juntos en la tranquila oficina, las luces de la ciudad extendiéndose debajo de ellos como un campo de estrellas caídas. Aaron no presionó para tener más conversación, no preguntó qué haría a continuación. Simplemente recogió sus cosas, le deseó buenas noches y la dejó sola con la verdad que ya no podía evitar. Mientras caminaba hacia su auto, Aaron sintió que el peso del fin de semana comenzaba a levantarse. Había tomado su decisión. Había hablado. Lo que Isabela hiciera con esa verdad dependía de ella ahora. Y ya sea que eligiera quedarse o irse, casarse con Julian o cancelarlo, al menos lo haría con los ojos abiertos, ya no atrapada en una jaula que no sabía que estaba construyendo. Isabela no fue a la oficina el viernes. Aaron recibió un mensaje de texto a las 7 de la mañana, breve y formal, diciendo que estaba trabajando desde casa y que no estaría disponible para llamadas. Pasó el día manejando su agenda, desviando preguntas
y preguntándose si su conversación había sido un error. Al anochecer, la duda había echado raíces en su pecho. El peso familiar de cuestionar cada palabra que había dicho. El sábado por la mañana, llevó a Emma al parque. Ella corrió hacia los columpios, su risa transportada por el viento, y Aaron se sentó en un banco mirándola. Su teléfono vibró en su bolsillo, una alerta de noticias. Casi la ignoró, pero algo lo hizo mirar. El titular lo golpeó como un golpe físico. La directora ejecutiva Isabella Monroe cancela el compromiso con Julian Cross. Aaron leyó el artículo 2 veces, con el corazón latiendo con fuerza. La declaración fue breve y digna, publicada a través del publicista de Isabella temprano esa mañana. Agradeció a todos por su apoyo, pero dijo que después de una cuidadosa consideración, había decidido terminar el compromiso. No se proporcionaron más detalles. Julian se había negado a hacer comentarios. Internet explotó en cuestión de horas. Las redes sociales se encendieron con especulaciones y chismes. Algunas personas expresaron su apoyo, otras exigieron explicaciones, y una minoría ruidosa acusó a Isabella de engañar a Julian, de ser inestable, de tomar decisiones impulsivas que reflejaban mal su liderazgo. Los blogs financieros cuestionaron si esto afectaría la confianza de los inversores. Los tabloides buscaban escándalos. Aaron apagó su teléfono y empujó a Emma en los columpios, viendo su cabello volar detrás de ella mientras se elevaba más alto. Ella reía, completamente presente en el momento, ajena a la tormenta que se gestaba en su bolsillo. Pensó en las elecciones y las consecuencias, en el coraje que se necesita para cambiar de dirección cuando todos esperan que mantengas el rumbo. La mañana del lunes llegó con un toque de tensión. Aaron condujo a la oficina sin saber qué esperar, si Isabella siquiera estaría allí, o si se había retirado a algún lugar para escapar de las secuelas. Pero cuando salió del ascensor a las 8:15, la puerta de su oficina estaba abierta, y ella estaba sentada en su escritorio, ya trabajando. Se veía diferente. Tenía el cabello suelto, cayendo en ondas sueltas alrededor de sus hombros, en lugar de estar recogido en su habitual y severo moño. Llevaba un vestido negro sencillo, sin joyas, excepto pequeños aretes. Su rostro estaba libre de maquillaje, excepto por un toque de color en los labios. Parecía cansada, pero también más ligera de alguna manera, como si hubiera soltado un peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. «Buenos días», dijo ella cuando notó que él estaba parado en la entrada. Aaron entró, cerrando la puerta detrás de él. «Buenos días. ¿Cómo lo llevas?» Isabella sonrió, una sonrisa real que llegaba a sus ojos. «Estoy bien. Mejor de lo que esperaba en realidad. Peor en algunos aspectos, pero mejor en los importantes». Él dejó su café en el escritorio. El ritual sin cambios a pesar de todo lo que había cambiado. La reunión de emergencia de la Junta es a las 10:00. Están preocupados por la imagen, por cómo esto se refleja en la estabilidad de la empresa. Richard me llamó 3 veces ayer. Ella lo dijo con naturalidad, sin la tensión que Aaron habría esperado. Estoy preparada para ello. Sé lo que voy a decir. Aaron se sentó en la silla frente a su escritorio, rompiendo el protocolo, pero sintiendo que ella lo necesitaba allí. ¿Qué pasó después del jueves? Quiero decir, no tienes que contármelo si no quieres. Isabella se recostó en su silla, su mirada desviándose hacia la ventana y la ciudad más allá. No pude dormir esa noche. Seguí pensando en lo que dijiste, sobre que la felicidad no necesita ser ruidosa, pero la infelicidad comienza con el silencio. Y me di cuenta de que había estado en silencio durante tanto tiempo, que había olvidado cómo sonaba mi propia voz. No mi voz de directora ejecutiva, no la versión de mí misma que presento en las reuniones. Mi voz real, la que dice la verdad. Ella volvió a mirarlo, su expresión clara y firme. Así que llamé a Julian el viernes por la mañana, y le dije que no podía casarme con él. Se enojó, por supuesto. Dijo que estaba cometiendo un gran error, que estaba tirando todo lo que habíamos construido juntos. Me acusó de estar influenciada por alguien, aunque no dijo por quién.
Me dijo que me arrepentiría, que nadie lo entendería, que estaba saboteando mi propio éxito. Aaron sintió que se le tensaba la mandíbula al pensar en la respuesta de Julian, predecible y cruel en igual medida. ¿Cómo respondiste? Le dije que entendía su decepción, pero que mi decisión era definitiva. Luego colgué y bloqueé su número. Lo dijo simplemente, sin drama ni satisfacción. Llamé a mi publicista, redacté una declaración y la envié antes de que pudiera cambiar de opinión. Luego apagué mi teléfono y me senté en mi casa durante 2 días simplemente estando en silencio. Realmente en silencio por primera vez en años. La reunión de la junta a las 10:00 fue todo lo que Aaron esperaba. No estaba en la sala, pero podía escuchar las voces alzadas a través de la puerta, las preguntas mordaces, las acusaciones apenas veladas. Isabela salió 2 horas después, con expresión compuesta, pero fatigada. Le pidió que programara una reunión con toda la empresa para esa tarde, y no dijo nada más sobre lo que había ocurrido. A las 3:00, todo el personal se reunió en la sala de conferencias principal. La energía era extraña, incierta, todos conscientes de los titulares, pero inseguros de lo que se les permitía reconocer. Isabela se paró al frente de la sala, sin notas, sin comentarios preparados. Simplemente miró a las personas con las que había trabajado, algunas durante años, otras durante meses, y les dijo la verdad. A estas alturas, la mayoría de ustedes ha visto las noticias sobre mi vida personal. Comenzó, con voz firme. Quiero abordarlo directamente porque no quiero que los rumores o las especulaciones socaven lo que hemos construido aquí. Cancelé mi compromiso porque me di cuenta de que estaba en una relación que no era saludable para mí. Eso es todo lo que voy a decir sobre los detalles específicos, porque los detalles son privados. Pero quiero que sepan que esta decisión no refleja ninguna inestabilidad en mi liderazgo o compromiso con esta empresa. Dejó que las palabras se asentaran antes de continuar. Lo que sí refleja es que creo en tomar decisiones que se alineen con quién soy y lo que valoro. Espero esa misma integridad de todos ustedes en su trabajo. No quiero que nadie aquí permanezca en una situación, profesional o personal, que lo disminuya. La vida es demasiado corta y demasiado preciosa para pasarla fingiendo. La sala estaba en silencio. Todos procesaban esta inesperada vulnerabilidad de una directora ejecutiva conocida por su controlado profesionalismo. Entonces, alguien en el fondo comenzó a aplaudir. Otros se unieron, los aplausos creciendo hasta llenar el espacio, genuinos y de apoyo. Isabela sonrió, con los ojos brillantes, y asintió agradecida antes de salir de la sala. La semana que siguió fue difícil de la manera en que todas las transformaciones son difíciles. La prensa continuó especulando. Algunos miembros de la Junta presionaron por su renuncia, citando preocupaciones sobre su juicio y enfoque. Los inversores llamaron pidiendo tranquilidad. El bando de Julian filtró declaraciones cuidadosamente redactadas a periodistas comprensivos, pintando a Isabela como inestable e impulsiva. Pero algo más sucedió también. Llegaron mensajes de personas que Isabela nunca había conocido. Mujeres y hombres que decían que su decisión los había inspirado a mirar sus propias vidas de manera diferente. Los clientes se comunicaron para expresar su apoyo. Varios inversores importantes emitieron declaraciones respaldando su liderazgo. Las acciones de la compañía bajaron brevemente. Luego se estabilizaron. Luego comenzaron a subir de nuevo a medida que el mercado se dio cuenta de que la honestidad de Isabela, en realidad, había fortalecido la confianza en su capacidad para tomar decisiones difíciles. Aaron observó todo desarrollarse desde su escritorio fuera de su oficina, manejando la logística mientras Isabela navegaba por las secuelas emocionales. No hablaron mucho sobre lo que había sucedido entre ellos, la conversación que lo había cambiado todo. Se sentaba entre ellos como un entendimiento compartido, reconocido pero sin detenerse en ello. 2 semanas después del anuncio, Isabela lo llamó a su oficina. Al final del día, el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. Ella estaba parada junto a la ventana, su silueta delineada contra la luz. «Voy a tomarme una licencia», dijo sin preámbulos. 4 semanas.
La junta lo aprobó esta tarde. Richard se encargará de las operaciones diarias y yo estaré disponible para emergencias, pero necesito tiempo fuera. Tiempo real, no solo un fin de semana largo. Aaron se sorprendió, pero trató de no demostrarlo. ¿A dónde irás? Isabella se giró para mirarlo, y por primera vez desde que la conocía, parecía verdaderamente en paz. Aún no lo sé. Ese es el punto. Sin itinerario, sin horario, sin plan. Solo yo y una maleta y lo que sea que pase después. Voy a averiguar quién soy cuando no estoy actuando para nadie. Él sonrió, sintiendo que algo cálido se extendía por su pecho. Orgullo, tal vez, o alivio, o simple felicidad por ella. Eso suena exactamente bien. Ella caminó hacia su escritorio y sacó un sobre, entregándoselo. Esto es para ti. Ábrelo más tarde, no ahora. Aaron tomó el sobre, sintiendo el peso de algo más que papel dentro. Isabella, no tienes que hacerlo. Sí tengo, interrumpió ella gentilmente. Me diste algo que no sabía que necesitaba. Déjame darte algo a cambio. Se quedaron allí por un momento, los límites profesionales que habían definido su relación disolviéndose en algo más honesto, más humano. Luego Isabella tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Te veo en un mes, Aaron. Gracias por todo. Él la vio irse, sus pasos desvaneciéndose por el pasillo, y sintió que el brillo de ellos se asentaba en sus huesos. Más tarde en casa, con Emma dormida en la habitación de al lado, abrió el sobre. Dentro había una nota escrita a mano y un cheque por una cantidad que le hizo contener el aliento. La nota era breve. Para el fondo universitario de Emma y por ser lo suficientemente valiente como para decirme la verdad cuando todos los demás me decían lo que quería escuchar. Me salvaste la vida, aunque probablemente nunca entiendas completamente cómo. Gracias por verme. I.M. Aaron dobló la nota cuidadosamente y la volvió a poner en el sobre. Pensó en el coraje y la elección, en las formas en que las personas se salvan entre sí sin querer, en la responsabilidad de decir la verdad incluso cuando el silencio es más fácil. Pensó en Isabella en algún lugar del mundo, finalmente libre para descubrir quién era sin que la voz de nadie más ahogara la suya. 3 semanas después, Aaron recibió una postal de algún lugar de Portugal. La imagen mostraba una calle estrecha bordeada de edificios con azulejos azules, flores derramándose de las jardineras de las ventanas. El mensaje era corto. Sin horario, sin agenda, nadie diciéndome qué ponerme o a dónde ir. Solo yo aprendiendo finalmente cómo suena mi propia voz. Resulta que me cae bien. Gracias por la presentación. Y Aaron fijó la postal en el tablero de anuncios de su cocina, justo al lado de los dibujos de Emma y la foto de ellos en el parque. La miraba cada mañana mientras preparaba el desayuno, un recordatorio de que la felicidad no necesita anunciarse. Pero la libertad siempre comienza con alguien lo suficientemente valiente como para decir la verdad, incluso cuando el costo parece demasiado alto. Y a veces, si tienes mucha suerte, decir esa verdad salva a más de una.